Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de la revista jurídica digital Sano Juicio. El día de hoy nos encontramos con un invitado que nos tiene muy honradas a cada una de las integrantes del comité editorial, el doctor José Swing, juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo y este espacio. Muchas gracias, doctor. Primero queríamos saber exactamente cómo fue su incursión en el derecho tributario, así también en el derecho administrativo. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Un saludo cordial a todos los integrantes de este medio de difusión. Bueno, prácticamente desde que yo me gradué me incliné hacia el ámbito administrativo. Hice una tesis en el año 89, 90, por análisis de la ley de minería del 85, y la culpa la tiene el doctor Francisco Tinajero Villamar, quien fue mi mentor en el ámbito administrativo. Luego yo me vinculé sobre todo con los temas locales, de gobiernos subnacionales, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, y he tenido la oportunidad de trabajar en la Asociación de Municipalidades, con el CONCOPE, con el CONAGOPARE, con las organizaciones asociativas de estos niveles de gobierno, y también con proyectos de cooperación internacional. Entonces, siempre he estado vinculado con el quehacer del ámbito público local. En el ámbito tributario, tuve la oportunidad en el año 94 de participar en la primera curso de especialización de la Universidad Andina, precisamente sobre legislación tributaria. Yo no he concluido con la maestría como lo hace la mayoría de personas, pero con la especialización me bastó para tener metido el gusanito de la tributación, que es a la que me dedico con mucho ahínco. En esta línea, hay muchos profesionales del derecho que consideran un poco aburrido y hasta cierto punto odioso al derecho tributario. Es de común conocimiento que a nadie le gusta hablar de impuestos, sin embargo, hay muy pocos profesionales en esta rama. Queríamos saber cuál es su criterio. ¿Consideras que es aburrido, difícil el derecho tributario? Varias respuestas a las inquietudes que brotan realmente sobre el tema. Yo no lo considero para nada aburrido, todo lo contrario, creo que tiene un contenido específico que nos acompaña, al igual que el derecho administrativo, de la cuna a la tumba, porque estamos siempre preocupados de aportar con nuestro grano de arena al sostenimiento del Estado, de nuestra sociedad en definitiva. Yo creo que hay que mirarlo desde varios ángulos, esto de si me gusta o no me gusta. Me parece que en el inicio marcaríamos un antes y un después de la década de los 90 para acá y de la década de los 90 para atrás. En ese entonces quienes estuvieron con el primer tribunal fiscal eran con ánimo, con ganas de aprender, sin una especialización, porque no había la especialización, pero la afinidad les volcó y les vinculó con aquello. Entonces eran un grupo de profesores y un grupo de profesionales raros que les gustaba los números y que les gustaba la tributación y se dedicaron a aquello. Creo que de ahí hay que rescatar por sobremanera a Eduardo Riofrío Villagómez, que es el padre de la tributación en el ámbito ecuatoriano, muy reconocido incluso a nivel internacional. Y luego tenemos en la década de los 90, tal vez un poco antes también, con José Vicente Troya, que ha marcado un después, porque yo recuerdo cuando empezamos la especialización en el año 94, él reactivó lo que en ese entonces ya existía, el Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, y fue el constante motivador de que quienes habíamos optado por la especialización y después por la maestría, quienes pudieron hacerlo, se vinculen con el instituto, y el instituto volvió a tomar vida a partir de ese entonces. Y claro, eso luego se le junta con un hecho importante también en la institucionalidad, el cambio de la Dirección General de Rentas por el Servicio de Rentas Internas en el año 97, son hitos muy importantes. Yo no creería que hoy ya no es que somos un grupo escogido y seleccionado, ¿no? Hay una gran cantidad de profesionales que se dedican al derecho tributario y me alegra sobremanera, con muy buen nivel. Tal vez no exista mucha publicación, muchos libros, mucha doctrina,
pero será cuestión de tiempo. Hay publicaciones, sí, importantes con un buen nivel de difusión. El mismo Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario se ha encargado de desarrollar las jornadas nacionales, de participar en las jornadas internacionales, de sacar de cada una de ellas las memorias. Hoy por hoy están incluso colgadas en la página web del propio instituto, de la Universidad Andina. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo, de ir fortaleciendo un poco más la disciplina y de impulsar a nuevos cultivadores de esta rama. Dentro de toda la fase que engloba el proceso tributario, desde la asesoría, consultoría, procesos administrativos y judiciales, usted tiene la fortuna de verificar todo el cúmulo de esta fase precisamente en su momento final, que es el recurso de casación. ¿Cómo ve usted al derecho tributario en esta última fase? Con muchos problemas, cada caso tiene su propia dinámica, sus propios contenidos. No es lo que ocurre en otras materias que podríamos decir que aquí hay una identidad de sujetos y de causas y podemos resolver en el mismo sentido. Cada caso tiene no solo un problema, tiene varios problemas. Puede tener 5 glosas, 10 glosas, 15 glosas y cada glosa tiene un universo de contenido. Entonces, obviamente, eso demanda una mayor preocupación, un mayor cuidado en resolver conforme corresponda en función de los méritos de la decisión de instancia y de lo que aleguen las partes en la respectiva audiencia. Todavía se pueden advertir deficiencias en defensas de lado y lado, tanto de la parte actora como de la parte demandada en algunos casos. Sin embargo, de aquello hay juristas brillantes que realmente muestran y dan cátedra cuando hacen sus exposiciones y presentan los casos. Yo creo que ese es un trabajo conjunto de todos los involucrados. ¿Sí? Si es que las partes ponen empeño en defender las causas con argumentos, están forzando incluso mucho más al juzgador a que ponga el cuidado debido en resolver los casos. Todos los resolvemos desde luego con responsabilidad, con cuidado, con atención, pero obviamente si es que las partes ponen los puntos que corresponden a ser abordados, eso abre el camino para una decisión incluso con mayor solvencia. En el ejercicio de funciones en las altas cortes, muchas personas siempre se preguntan acerca de riesgos en cuanto a la responsabilidad en el ejercicio precisamente de la administración de justicia. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de responsabilidades o de contingentes para los profesionales del derecho? A ver, yo no veo que en el ámbito en el que estamos actualmente interviniendo, en el ámbito tributario, no veo que hayan malas prácticas o que hayan temas de cuestionamiento en esa línea. ¿Qué es lo que existe de por medio? Está claramente definido que quienes se dedican a la materia conocen el procedimiento y actúan e intervienen como corresponde. No es el caso que en algunos otros escenarios se podrían advertir abusos del derecho que pongan en riesgo los derechos que están en juego, ¿no? Yo creo que la lealtad procesal, tanto de actores como demandados en el ámbito tributario, es la constante. Yo no he visto situaciones que desborden de ese escenario. Hay un respeto a la administración, hay un respeto al profesional que se dedica a cuestionar las actuaciones de la administración y se llevan exactamente en esa línea. Yo puedo decirlo con toda certeza que se aborda de esa manera los problemas. No he visto riesgos radicales que vulneren, que afecten los derechos de los contribuyentes en este caso. Para eso está el proceso, en definitiva, ¿no? Si es que se discute un tema de que tiene que pagar, la administración tributaria estableció una obligación a pagar y el contribuyente considera que no es lo que corresponde, bueno, para eso está el proceso y para eso está la instancia, y si es que en la instancia quien se siente afectado va a recurrir al recurso de casación, para eso está precisamente la sala para resolver en derecho como corresponda. Durante la pandemia,
la comunidad de tributaristas tuvo la grata noticia de su reincorporación a la Corte Nacional. Muchos nos sentimos felices de conocer que nuevamente un profesional de su nivel se reincorporaba nuevamente a la Corte Nacional. ¿Cómo le pareció esa reincorporación? Esa es otra historia. Esa es otra historia porque debería tenerlo en perspectiva desde cuando nos sacaron y la razón por la que nos sacaron. En el 2013 yo apoyé un proyecto de mayoría de mi colega Gustavo Durango en un caso, podríamos decir, importante, que dimos la razón a la empresa porque consideramos que no existía la figura por la que había establecido la Administración Tributaria cargos, que era el tema de la subcapitalización. Nosotros advertimos que no había existido, conocíamos y éramos conscientes de que teníamos una decisión, yo en lo personal en sentido contrario, que le habíamos dado la razón a la administración, pero precisamente ese es el detalle, es decir, acá en el ámbito tributario cada caso tiene su propia historia y tiene su propia realidad, entonces hay que resolver en función de esas realidades y el caso OCP lo resolvimos en esa línea. Bueno, nos sacaron con un sumario administrativo relámpago, primero nos suspendieron inmediatamente como que fuéramos criminales y a los 3 meses nos destituyeron. Nosotros teníamos la opción de plantear una acción de impugnación, que es la que finalmente hicimos, o una acción de protección. Optamos por la acción de impugnación, la peleamos en esos tiempos, en el contencioso administrativo, el tiempo que se demoró, se activaba, se desactivaba, finalmente tuvimos una sentencia desfavorable en instancia, casamos esa decisión y la sala, una sala integrada por 3 jueces, Álvaro Ojeda, Iván Larco y Javier Cordero, con una decisión de mayoría, quiero decir que no, el voto salvado no era contrario, era a favor, solo que tenía unos matices de cierre, simple y llanamente, permitió nuestro regreso a la sala, a la Corte. Yo le agradezco por los criterios que usted vierte en torno a esto. Lo he sentido grato, me he sentido contento, me siento cómodo. Creo que mis estudiantes pueden dar fe de que yo siempre he rescatado de que una de las cosas que me ha pasado muy lindas en el ejercicio de la profesión es poder administrar justicia. Y creo que lo he hecho con sabiduría, que lo he hecho con responsabilidad y ahí están mis actuaciones a vista y paciencia de todo el público, puede revisarlo. Como ser humano uno puede equivocarse, desde luego, puede equivocarse, pero no se equivoca a sabiendas, no se equivoca de mala fe. Si lo hace es con sentido de justicia. Pese a que no lo tuvimos dentro de la Corte Nacional un tiempo, tuvimos la fortuna de contar con sus criterios y sus opiniones dentro de las aulas. En este sentido, ¿qué es lo mejor que le ha dado la docencia? La docencia es vida para mí. Yo me doy mi espacio para interactuar con mis estudiantes. Supongo que le pasa a todos después de la pandemia, añoro volver a las clases presenciales porque todavía no me acostumbro a estar conversando con el grupo de estudiantes a través de un monitor donde muchos de aquellos no activan las cámaras por las razones que fueren, porque no tienen plan, porque no tienen megas, porque cualquiera es el pretexto válido para los estudiantes y no se puede actuar. Entonces, añoro la presencia física. Y claro, para mí es revivir porque es un reto. Todos los días uno tiene que estar atento a lo que se produce en el ámbito del conocimiento en el que uno interviene y el que puede compartir con los estudiantes. Yo no puedo ser un teórico puro, yo soy teórico práctico más que nada y es lo que trato de inculcar a mis estudiantes con los ejemplos, con los ejercicios prácticos que son lecciones de vida finalmente y que son los que enseñan, creo yo, de mejor manera. Una pregunta de cajón, doctor. ¿Qué espera usted de las reformas tributarias que se anuncian? Mire, no he tenido tiempo de revisar, no creo que están oficialmente puestas a conocimiento de la sociedad,
pero yo confío que la propuesta sea una propuesta equilibrada, que no afecte a la gran mayoría de contribuyentes. Hay que entender que el régimen tributario ecuatoriano es un régimen tributario todavía inequitativo, que tenemos una masa de contribuyentes cautivos que hay que tenerlos en cuenta, que hay que considerarlos, y que hay también unos segmentos de contribuyentes que podrían hacer un esfuerzo mayor y pagarlo. Por notas de prensa he leído que se está hablando de que se va a afectar a un 4% de población. Lo único que yo diría, en ese caso hay que tener cuidado también en afectar otros principios que gobiernan el régimen tributario, como es, por ejemplo, el principio de generalidad. No por hacer las cosas de una manera pueden estar bien. Entonces hay que hacer una reforma concienzuda, una reforma meditada, y llamando, creo yo, sobre todo a quien puede contribuir más, lo haga sin necesidad de ponerle la soga en el cuello. ¿Cómo podemos hacer para que más profesionales del derecho se unan a este ámbito tributario? Que no le tengan miedo, porque si bien es cierto, la materia puede tener sus grados de aridez, sus grados tal vez que no sean muy llamativos para el común de los profesionales que se dedican al derecho en general. No hay que tenerle miedo, yo creo que es cuestión de conocer y de entender la dinámica de la sociedad por un lado, de la economía por el otro lado, que es a lo que involucra el ámbito tributario. Creo que eso es fundamentalmente, y ponerle ganas como a todo. Para finalizar este conversatorio, doctor, destaco la participación de muchas abogadas muy capaces dentro del derecho tributario. ¿Cómo ve usted esta participación y este componente femenino dentro del derecho tributario? Positivo, positivo desde todo punto de vista. Es una prueba además de que el derecho tributario no es árido. Si las damas están interesadas por la materia, es una prueba más bien fehaciente de que es una rama muy interesante. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo y este espacio que nos ha otorgado dentro de su ocupada agenda. Mandamos un saludo de parte de todo el comité, de parte de Jimena Ron, Daniel Escobar y Katia Yepes, quienes componemos la revista jurídica digital Sano Juicio, y de quien les habla Diana Guerrero. Muchísimas gracias, doctor.